Veamos. Primero, ante todo, está la función lineal, que esa fue la primera tipo de función que nosotros estábamos trabajando. Y la función lineal, o la función polinomial en este caso, que también es conocida como función afín, eh, tiene las siguientes características, ¿ya? Entonces, según como repaso, tenemos la función lineal y afín, ¿ya? La diferencia de una con la otra, hay que recordar que la lineal pasa por el punto 0,0 y el afín no. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo tuviese que crear una función, eh, por ejemplo, de compra, no sé, yo compro bebida, como una gaseosa. En este caso, yo podría decir que es una función lineal, porque si no compro ninguna, no pago nada. Entonces sería una función lineal. La función afín es igual, se comporta de manera lineal, pero no pasa por el 0,0. O sea, siempre hay un cobro fijo, siempre hay un valor que yo debo cancelar o un valor que siempre está presente. Eh, a pesar que la variable x no haga nada, o la variable x sea cero. Entonces, por ejemplo, en el cobro de la luz siempre hay un valor fijo. En el caso, por ejemplo, eh, del- de las aplicaciones de comida, igual se paga algo. Supuestamente, vamos a suponer, si yo hiciera una lista y después borro las cosas, igual debería tener un cobro, pero obviamente uno cancela la compra. En el caso de los taxis, también la gente al subirse a un taxi ya está pagando un cobro fijo, ya solamente por subirse. Independientemente que recorran más kilómetros o menos kilómetros. Esas son como más o menos las claves que tiene. Claro, sí, pues, al fin como tú dices es como pagar algo, pero aunque no va a ser 0,0. Entonces siempre hay un cobro o un gasto en este caso. Por ejemplo, sería lo mismo que si lanzáramos un proyectil, vamos a decirlo, suponiendo que fuera lineal el lanzamiento y que se mueve completamente en línea recta, pero para eso yo lo lanzo de cierta altura. Entonces yo, por ejemplo, lo lanzo de 10 metros de altura. Entonces obviamente no voy a partir del cero, voy a partir de los 10. Entonces la función lineal, concretamente, si yo la tuviese que escribir, sería f de x mx, ¿ya? Pero para que sea afín, le agregamos un valor fijo. Entonces eso es lo que teníamos en este caso. Ese más uno lo coloca como general, ¿ah? Podría ser un menos, ya puede ser que, por ejemplo, pensemos que hay una tienda que hace un descuento de 200 pesos siempre a lo que yo compro. Entonces, independientemente de la cantidad de elementos que yo compre, me hace un descuento de 200 pesos. Podría ser un ejemplo. Por lo tanto, esa n también puede ser negativo. Eh, por lo tanto, normalmente este valor sería como el precio o el valor unitario, podríamos llamarlo. Y ese sería el valor fijo. Entonces, por ejemplo, si yo veo un ejercicio y me están preguntando, no sé, ¿cuál es la función de subirme a un taxi, taxi colectivo, si cobra 300 pesos por kilómetro recorrido o, y obviamente tiene una bajada de bandera de 1000? Entonces uno dice, el taxi me cobra 1000 pesos solamente por subirme, pero por cada kilómetro que avance el taxi se van agregando 300 pesos más. Entonces yo ahí plantearía mi fórmula. 300x más los 1000 pesos. O sea, pues, si yo recorrí 20 kilómetros, 300 por 20 más los 1000. Siempre va a estar presente. Entonces eso debo tenerlo claro cuando armo una función lineal o y afín, que son los primeros elementos de funciones que nosotros trabajamos. La función siempre tiene dos variables, una variable x, ¿ya? Que es la variable, en este caso, independiente,
y una variable y que sería la dependiente. Pero la función no se escribe como y, se escribe como f de x. ¿Ya? Entonces, cada vez que alguien habla de y, o en este caso yo hablaba de y, me refería al f de x completo. Y eso es dependiente. ¿A qué se refiere con dependiente e independiente? Que yo manejo el valor de la x y como yo manejo el valor de la x me va a dar un valor de y. Entonces, si yo, por ejemplo, en el caso del taxi, yo me subo al taxi y yo quiero ir a tal lado, yo sé a dónde voy a ir, pero el problema es que no sé cuánto voy a pagar. Entonces, pero a medida que si yo quiero bajarme antes o quiero bajarme después, el precio va a ir cambiando. Esas son como las variables que uno debe tener en cuenta. Y lo ideal es ocupar, ojalá, el GeoGebra para responder algunos ejercicios y entendiendo los elementos, ya que, por ejemplo, si me da los datos de manera literal en un ejercicio, siempre van a indicar las variables. Por ejemplo, no sé, pues, no sé, Esteban se subió a un taxi y recorrió 300 kilómetros y pagó 50.000 pesos. Entonces ahí diría, 30.000, o sea, los 3.000 kilómetros, los 30 kilómetros, lo que haya recorrido va a ser mi X. Y lo que pagó con respecto a ese kilometraje sería mi Y. Entonces, a veces el problema viene escrito y yo tengo que ir descubriendo cuál es mi X1 y mi Y1. Mi X2, mi Y2. Siempre hay un par de puntos que analizar, si es que habla en función lineal. Y en el otro caso es las tablas. Y en las tablas que nos entregan siempre nos van a entregar una variable X y una variable Y. Entonces yo voy a indicar que eso va a ser mi X1, mi Y1, mi X2, mi Y2. Y esos son puntos. Que lo podemos llamar punto 1 y punto 2. Y esos puntos los puedo ir graficando en el GeoGebra. Recordando escribir punto 1 equivale a tanto, punto 2 equivale a tanto. Y después trazar la recta. O si no es posible ocupar el GeoGebra, puedo trabajar con la fórmula Y menos Y1 va a ser igual a Y2 menos Y1 partido por X2 menos X1. X menos X1. Donde en la variable X no se reemplaza, porque eso es para, esto me va a ayudar a armar la función. Entonces esos valores no debiesen reemplazarse por nada. Ya, por ningún valor conocido. Después cuando ya armé la función, cuando la tengo lista y como la tengo escrita como f de x igual a mx más n, o en este caso f de x más 5x por decirle más 3, ahí recién reemplazo la x. Pero acá en la ecuación no lo puedo hacer. Así que es importante ocupar el GeoGebra para eso. ¿Alguna pregunta, duda que tenga con la función lineal? Entonces, normalmente yo tendría que hacer esos tipos de ejercicios para armar la función. Entonces tiene que estar de esa forma la función lineal. Si yo no pago nada, esa n no existe como cobro fijo. Si coloco un cobro fijo, esa n tiene que existir, obviamente. El segundo caso, el segundo tipo de función, que es la función cuadrática. La función cuadrática es aquella función que está escrita como f de x, donde tenemos un x al cuadrado, un más b, x y un más c. ¿Ya? Donde si a puede ser mayor a 0 o a puede ser menor a 0. En el caso que sea menor a 0 la a, el número que está delante del x cuadrado, yo veo que la función es así, la parábola es así. Si es mayor a 0, la función es en forma de u. ¿Ya? Pero si yo lo grafico, obviamente, automáticamente me voy a dar cuenta. Digo en GeoGebra, ¿ya? Automáticamente la GeoGebra me lo va calculando. El valor C también es un valor fijo, ¿ya? Este también es un elemento fijo en este caso.
Por ejemplo, si me dicen, no sé, se lanza un proyectil y bajo la función. Y me escriben los números ahí en la X. En vez de escribir A, escriben, no sé, pues, menos 3x cuadrado, más 4x, más 7, por ejemplo. Entonces, el número que no tiene X sería mi valor fijo. Y ese valor fijo, concretamente, sería el valor inicial. ¿Ya? ¿A qué me refiero con el valor inicial? Si la X valiera 0, yo debería partir del 7. Entonces, de ahí empieza a subir o empieza a bajar, dependiendo en este caso del signo del AX cuadrado. Para eso, se pueden encontrar varias variables. En este caso, cuando alguien me pregunte, ¿qué pasaría si la X vale 0? Si la X vale 0, la solución siempre va a ser C, ¿ya? Independientemente si es para arriba o para abajo, ¿ya? Entonces la solución siempre va a ser C. Entonces siempre y f de x siempre va a ser C. Más que f de x lo vamos a llamar f de 0. Eso siempre se va a cumplir. Porque como yo reemplacé la x por 0, todos los valores se van a anular. Pues. Entonces la x se va a anular, el bx se va a anular y el c también se va a anular. También, ¿qué más puedo considerar en este caso? Importante. ¿Qué pasaría si la y se hace 0? Si me dicen, no sé, ¿en qué momento choca el piso ese proyectil? ¿O en qué momento las acciones valen 0? Si veo la función parabólica en este caso, o función cuadrática. Entonces en esos casos, uno dice que, tengo que decir que 0 es igual a x cuadrado más yx más c. Para eso tengo dos opciones de ejercicio. Dos formas de hacerlo. Una opción es utilizando el GeoGebra. Entonces en el GeoGebra yo escribo y igual a 0 y lo interseco con la función. Entonces me van a indicar dos puntos. Me van a indicar un x1 y un x2. O sea, dos posibles soluciones. Si el problema tiene contexto, yo tengo que ver cuál de las dos me sirve. Si el problema no tiene contexto, las dos soluciones me son viables. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando de lanzamiento proyectil y yo dibujo el esquema. Entonces, por ejemplo, el GeoGebra me dibuja el esquema, me dibuja ese gráfico y estamos ahí en ese eje. Vamos a suponer el ejercicio. Si por ejemplo tengo el eje acá, ahí. Tenemos el eje Y. No, tratar de dibujar lo más derecho posible. El eje Y y el eje X. Entonces vamos a suponer que me habla de un lanzamiento proyectil. El GeoGebra me está haciendo el gráfico y me indicó algo así. Ahí. Eso me indicó el GeoGebra. Ok. Recuerden que eso es el punto 0. El punto que está acá es medio el punto 0. Y como el GeoGebra me indicó, me va a indicar estos dos puntos. Ese punto y ese punto. O sea, ahí choca y ahí choca. Entonces va a decir, ese me va a ser mi X1. Ni siquiera le dice X1, pero me dice X no. Y ese mi X2. Yo lo veo así de esa forma. Entonces, viendo el ejercicio, si el problema no tiene contexto, obviamente yo digo, los dos puntos me sirven, el X1 y el X2. Pero si el problema tuviese un contexto, por ejemplo, de lanzamiento proyectil y esto fuera el tiempo, en este caso la X fuera el tiempo y la Y fuera la altura, solamente me serviría el positivo. Porque si me preguntasen, ¿en qué tiempo la pelota, en este caso, o el proyectil cayó en el piso? Vean, estaba acá, cayó. Entonces cayó acá, porque yo de acá lo lancé, como este es mi punto cero, ocurre que yo analizo el positivo, pues no analizo los negativos. Cuando tengo un contexto, llamamos físico-matemático, de lanzamiento de proyectil o de valor de acciones, todas esas cosas, yo solamente considero el positivo. Pero si no tiene contexto, obviamente yo puedo escribir que las dos respuestas son correctas. Por eso es importante ver el problema. Entonces, eso es una opción ocupando el GeoGebra. Entonces, puede ser una de las soluciones correctas o pueden ser las dos, porque puede ser que también que cuando grafique los dos estén para el lado positivo o los dos estén en el lado negativo y uno diría que puede ser que no tiene solución.
Pero también podría ocurrir lo siguiente, ¿ah? Que a veces cuando colocamos el ejercicio, colocamos el eje ahí, y alguien te dice que dibujar la parábola, y al dibujar la parábola nos percatamos que nunca llega arriba, ahí, o llega ahí, no sé. Y me preguntan cuánto la y vale 0, lo más probable es que ese resultado nunca dé, porque nunca toca a ese eje. Entonces en ese caso los ejercicios no tienen solución. Graficando no lo va a encontrar, y si me cuesta graficar, me cuesta hacerlo con gráfico, lo puedo hacer con una fórmula bastante sencilla, eh, que a la vez es bastante extensa, que es la siguiente, ¿eh? Es que no lo puedo hacer, vuelvo a repetir, en forma gráfica. Yo puedo descubrir los valores de x ocupando la siguiente fórmula, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso partido por 2. Entonces yo voy a encontrar las dos soluciones. Entonces si no encuentro las soluciones con GeoGebra, puedo encontrar las soluciones a ese ejercicio con esa fórmula. Entonces cuando si me pregunta la y vale 0, lo puedo ubicar ahí. También lo mismo si me preguntas si la y es distinta, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, la y vale 5, o la y vale 7, o la y vale 10. Entonces yo lo que hago es reordeno el ejercicio de tal manera que me quede 0 acá, el AX, el BX y el C, obviamente le sumo, le resto el 10, el 20, el 30, el 40, el que me estén indicando acá. Pero vuelvo a repetirles, chicos, si lo ocupo en GeoGebra, yo escribo la función y después escribo, no sé, pues y10, y10 y interseco, y voy a encontrar las soluciones a mi ejercicio propiamente tal. Entonces en este caso puede ocurrir ese caso. ¿Y qué más se puede preguntar en este tipo de ejercicios? Se podría preguntar lo siguiente, ¿eh? Se podría ver eh, cuáles son los puntos máximos o los puntos mínimos. Punto máximo o mínimo. El concepto de punto máximo o punto mínimo refiere con respecto a cómo va creada. Si es punto máximo, normalmente la parábola va así. Encontramos ese punto. Si es punto mínimo, viene ahí. Encontramos ese punto. Y ese punto lo podemos encontrar de la siguiente manera. Lo podemos encontrar como con el GeoGebra, encontrando extremos, escribiendo extremo y escribimos la función, o extremo del, por ejemplo, si yo la escribí de f, en este caso, y obviamente la opción 2 más, la opción más viable es la ocupando la fórmula. El extremo va a tener un eje x que va a ser menos b partido por 2. Esa es la x. Y si como me preguntan, normalmente no me preguntan la solución, me preguntan el f de x. El f de x va a ser, en este caso, o la y va a ser, reemplazar el número que me dio en este caso. Eso quiere decir que yo voy a reemplazar f de menos b partido por 2 en la función. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, si yo escribo menos b partido por 2a y la solución me da 4, yo ese 4 lo reemplazo en el ejercicio. Entonces, en vez de escribir ax cuadrado más bx más c, yo escribiría a por 4 al cuadrado más b por 4. Entonces, lo puedo encontrar. Pero si vuelvo a repetir, si lo estoy buscando en GeoGebra busco extremo, no le pongo máximo ni mínimo, aunque la pregunta sea máximo o mínimo, yo lo busco extremo. ¿Por qué? Porque la parábola, cuando alguien le pregunta extremo, encuentra un solo punto. Porque como está abierta hacia el infinito, en el eje, en los dos lados, por ejemplo acá nunca acá sigue hacia el infinito, acá también, acá abajo también sigue al infinito y abajo también, ocurre esa dicotomía. Entonces yo voy a encontrar solamente el punto máximo o punto mínimo, que es uno solo. Pero obviamente con el GeoGebra lo puedo trabajar, pero si no lo tengo obviamente en mi teléfono, en mi computador, igual se puede solucionar el ejercicio. No quiere decir que si no tengo el software, no voy a poder rendir bien la evaluación. Eso deben tenerlo claro. No sé si alguna pregunta con la función cuadrática. Recordando que la función cuadrática puede pasar por el 0,0 o no puede pasar. Puede ocurrir cualquiera de las dos opciones. Puede o no puede. No está obligada tampoco. Ya, pero eso es como
los elementos preponderantes en este tipo de funciones, que son las funciones lineales y la cuadrática. En la prueba tiene alrededor de 24 ejercicios. De esos 24, casi la mitad de las preguntas, mejor dicho, la mitad de las preguntas son de funciones lineales y cuadráticas. ¿Ya? Y la otra mitad tiene que ver con funciones exponenciales y logarítmicas, ya para que lo tengan en cuenta. En algunos ejercicios están simplemente como el reemplazo. En otro ejercicio me van a pedir me dan el resultado y van a pedir el valor en este caso la x. ¿A qué me refiero con el reemplazo? Por ejemplo, en el primer caso, no sé, me dicen la función, no sé, de comprar tanto es la siguiente. ¿Cuánto me cobrarían si yo compré tantas unidades? Entonces yo reemplazo la x y descubro el valor, tanto lineal o cuadrático. También lo mismo en el caso exponencial o logaritmo. Llego, reemplazo y opero. Si hay que sumar, se suma. Si hay que multiplicar, se multiplica. Si hay que elevar, se eleva. Si hay que calcular un logaritmo, se saca el logaritmo. Y la otra parte de las preguntas es, me dan la solución y yo tengo que buscar la x. En este caso yo planteo una incógnita. Entonces cuando planteo una incógnita hago una ecuación. Entonces ahí empiezo a mover. Si estaba el número multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, multiplica. Si está sumando, resta. Si está restando, suma. Si está elevado, se aplica raíz cuadrada. Si es un logaritmo, hay que tratar de convertirlo en potencia para poder desarrollarlo. Entonces, todo ese fenómeno de variables matemáticas se va ocupando. Entonces, todo lo que podríamos hablar de que se ha aplicado en álgebra, que se aplicó en ecuaciones, que fue la segunda prueba, igual se puede volver a aplicar acá. Y acá, en este caso, está todo como escalonado, de tal manera que se pueda determinar esas expresiones numéricas. Recuerden que esta es la tercera evaluación, que corresponde igual a un 25%. Entonces, por ejemplo, ya si me fue bien en la primera prueba, me fue bien en la segunda, me refiero sobre 6, nota sobre 6, ya con un 6 en la tercera o un 5 en la tercera ya estaría como casi aprobado, ya tendría el curso ya listo. En el otro caso, si me fue regular, me refiero entre un 3 y un 5, hablando, para ser exacto, un 3,5 a un 5, eso es una nota regular. En este caso y me va excelentemente bien en la tercera prueba, también lo más probable es que igual ya estén, quizás no esté aprobado directamente, pero en la cuarta prueba va a necesitar menos notas, va a necesitar un 1, un 2, mejor dicho, un 2, un 2,5, un 3, y ya estaría listo. En el caso peor, de los casos que tenga notas muy deficientes, bajo 3,5, eh, también se puede solucionar lo mismo. Obviamente no voy a estar, si me saco un 7 no estaría completamente aprobado con la última prueba, pero lo mismo, ya no necesitaría, por ejemplo, notas tan altas en la última evaluación que para trabajar. Si alguno rindió, entre comillas, el curso el semestre pasado, eh, ahora tenemos un poco más de tiempo para ver la última unidad, que es la unidad de trigonometría, que vamos a partir ya la próxima semana. Entonces, para algunos esas unidades va a ser como nueva, para otros no sé si alguno la habrá visto, eh, esa unidad concretamente. ¿Ya? Así que para que lo, lo tengan en cuenta. Entonces, preferimos asegurarme ya tener una buena calificación y ya la última solamente ir aprendiendo y si por algún motivo me va mal en la prueba ya igual estaba aprobado. Entonces, eso debo tener en cuenta. Y en el caso de los alumnos que deban alguna evaluación, que puede ser la primera, la segunda o la tercera, porque también puede ocurrir, o la cuarta también puede ocurrir que alguno la deba, no se toma la evaluación atrasada. Lo que se tomaría sería el examen, siempre y cuando haya justificado en plataforma, ya para que lo tengan en cuenta. No justificar conmigo, es justificar en plataforma. ¿Por qué es importante eso? No es por un hecho, por decir, ay, profe, no me va a dejar hacer la prueba, todas esas cosas, no, no es por eso. Es por el hecho de cambiar la calificación. El momento de cambiarla, si no está justificado en plataforma, no lo puedo cambiar aunque lo quisiera. Entonces, por ejemplo, podría decir, vamos a poner, o sea, el alumno, no sé, Araya, por decir, el alumno Araya faltó la primera prueba, justificó conmigo, me lo dijo a mí no, pero no justificó en plataforma.
Entonces, si yo lo quiero cambiar la nota, porque tiene un uno y dio el examen, entonces, por ejemplo, en vez de un uno en el examen sacó un 4, yo debería colocarle un 4 en esa nota, en donde estaba el uno, porque como se supone que eso es la idea de justificar. Entonces, yo le colocaría el 4 en el examen, pero el problema es que el sistema no me lo cambiaría porque justificó conmigo, no justificó con plataforma. Cuando alguien justifica con plataforma, el cambio es automático. Yo le coloco, se coloca un 4 en el examen, automáticamente ese 4 pues, cambia y tiene el C4 en el promedio. Entonces, en este caso cambia su calificación promedio. Cosa que no ocurre, vuelvo a repetir, en el caso de las personas que no justifiquen su evaluación. También chicos, lo mismo que las pruebas anteriores, van a tener 2 intentos para hacer la evaluación, mientras estoy en un pequeño break de la antes de continuar con el repaso. Tienen 2 intentos, se saca un promedio de los intentos. Y la última cosa que tengo que indicarle con respecto a la prueba es que si alguno va a dar el examen es completamente voluntario. Ya no están obligados a darlo. Salvo que yo quiera aprobar el ramo, obviamente, si me falta nota. Pero si no me falta nota, es voluntario. Si lo quiere dar, bien. Si no lo quiere dar, bien también. Y es un solo intento. ¿Ya? El examen, lo único que tiene un solo intento es el examen y no está abierto 24 horas. ¿Ya? El examen está abierto por un tiempo limitado. ¿A qué me refiero con eso? Si por ejemplo decimos, vamos a hacer el examen el 15 de diciembre, por decir una fecha, no estoy diciendo que va a ser ese día, el examen se hace el 15 de diciembre a la hora que yo digo. Por ejemplo, lo vamos a hacer a las 4 de la tarde, de 4 a 6. Nos ponemos de acuerdo, 4 a 6. En ese horario se da el examen. Si usted se conecta a las 5, tiene una hora para darlo. Si no se conectó, no lo puede dar el examen. Ya, esas son las diferencias del examen con la prueba. Las pruebas son más flexibles, se les da más tiempo, tienen más espacio de horas para hacerlo, pero en el caso del examen no ocurre eso. Entonces, en el caso de la prueba, que él empieza mañana, empezaría mañana a las 8 de la mañana, de 8 a... y la podrían hacer hasta el día domingo a las 8 de la mañana, son 48 horas, para que lo puedan resolver. Los 2 intentos entre los 48 horas, ¿ya? A eso me refiero. Y cada intento tiene una duración de 2 horas, así que si eh, me va bien el primero, genial. Y si me va bien en el segundo, o tengo que hacer un segundo, mejor todavía. No sé si les ha pasado, está la opción de revisar en qué me equivoqué. No me indican la respuesta correcta, pero si yo veo la opción de revisar preguntas, en los segmentos me va indicando si pregunta 1, 1 de 1. Si dice 1 de 1, está correcto. Si la pregunta, en este caso voy a preguntar 10, por ejemplo, dice 0 de 1. Eso quiere decir que me equivoqué en la 10. Ese fue mi error. Eso me la cobraron mal. Y también en el último paso también podría ser, si no la respondo, me va a aparecer sin responder. ¿Ya? Puede haber sido que de repente en un descuido no marqué la alternativa correcta. Pero es importante que se den cuenta que en el lado derecho de la evaluación siempre en unos recuadros de colores. Si se pone gris es que respondió. Si no está gris, obviamente no respondió esa pregunta. Entonces antes de enviar todo, marquen esa casilla. Así que es recomendable ocupar los software, en este caso el GeoGebra. Lo pueden descargar en el teléfono. En el teléfono no aparece como GeoGebra, sobre todo en los sistemas Android. Aparece como graficador. ¿Ya? Así que lo pueden ocupar. Si no, en el computador, escribir GeoGebra y utilizar la versión web. Tampoco es necesario que la descarguen. Si usted la quiere descargar, genial. Pero si no, no hay problema en que no la descargue. Entonces, como resumen de la materia, en este caso función lineal y función cuadrática. Dándole un vistazo a esto. Luego, nosotros vimos como tercer caso la función exponencial. La función exponencial, chicos, es la función que se refiere a potencias. Normalmente está escrita como f de x igual a un número cualquiera elevado a x. Ese número nunca es negativo, o sea, nunca les va a aparecer menos 5 elevado a x, ¿ya? Siempre va a aparecer positivo. En el caso del valor de a, puede ser mayor a 1 o puede ser eh, mayor a 0
pero menor a uno. ¿Ya? Tampoco se ocupa el uno, ya para que lo tengan en cuenta. Entonces, es difícil que encuentren una función exponencial dentro de la prueba que les diga uno elevado a x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo número 1 elevado a x siempre es uno. ¿Ya? Entonces no tiene gracia. Si la función es a mayor a uno, la función es creciente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que es creciente? Cuando yo la grafique, la función va a crecer, va a ir creciendo, va a ir hacia arriba, va a ir ahí, aumentando, ¿ya? De manera exponencial, de manera más rápida. Es como el caso, por ejemplo, del COVID. Cuando partió, obviamente era estaba abajo, después fue creciendo, 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 hasta llegar a un número bastante amplio y después obviamente se estancó, entre comillas, en algunos lugares. Y después volvió a crecer, obviamente, como está volviendo el rebrote, por ejemplo, en países de Europa. En este caso todavía no llegamos a ese rebrote. Pero la idea es la misma, ¿ya? En el caso de la función exponencialmente pura no ocurre esto. Eso no ocurre. Simplemente crece, crece, crece hasta el infinito. Si el valor es entre el 0 y entre la A y es entre el 0 y el 1, es decreciente. ¿A qué se refiere con decreciente? Que si yo tengo que graficarlo, empiezo así, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que se estanque. ¿Ya? Eh, lo más probable es que nunca la solución pueda ser negativa, pero puede ocurrir eso. ¿Ya? Puede ocurrir. Los valores de x que tú puedes elegir cualquiera. Ya la gráfica los va a indicar. Si lo hago con GeoGebra, si yo reemplazo por un valor que es negativo, o en este caso un valor eh, que no me sirva, en este caso, porque puedo elegir cualquiera, pero vamos a suponer que hay uno justo, uno que no me sirva, el GeoGebra me lo va a indicar, pues me va a indicar ese inválido, me va a indicar el ejercicio, o el dato inválido. Entonces, en este caso, lo mismo que lo anterior. Me pueden preguntar reemplazar la X, por ejemplo, dar el crecimiento de una bacteria. El crecimiento de la bacteria es 2 elevado a X, donde X son las horas y el resultado es obviamente la cantidad de bacterias. Entonces yo digo, al cabo de una hora, ¿cuántas bacterias hay? Ah, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 es 2, 2 bacterias. Al cabo de 10 horas, 2 elevado a 10. Entonces eso me lo va indicando el problema. Entonces, yo recomiendo en este caso, cuando la idea es solamente reemplazar, ocupen calculadora, no ocupen GeoGebra, para que no se demoren tanto. Entonces, en este caso, si me preguntas, vuelvo a repetir, en el caso del crecimiento de bacterias, o por ejemplo, si yo compré 10 unidades de producto, o pasaron 20 segundos, reemplacen en la calculadora y reemplacen la X, ¿no? ¿Cuándo les recomiendo que ocupen el GeoGebra? Ojalá cuando les den la respuesta. Por ejemplo, si habían 10.500 bacterias, ¿cuántas horas pasaron? Entonces, para no andar convirtiendo todo a logaritmo, porque se puede convertir a logaritmo, eh, lo ideal es, obviamente, ahí grafican, pues ahí escriben y igual a 10.500 y lo intersectan con la función. Entonces ahí van a encontrar el resultado. Pero eh, si no lo hicieran de esa manera, si no lo van a ocupar con GeoGebra, van a tener que convertir la función a logaritmo. Entonces, ¿cómo se convierte? Recuerden que si me indican que y, no sé, igual a elevado a x, si yo lo quiero convertir a logaritmo, esto es igual a logaritmo de a de y es igual a x. Ya, eso es convertirlo en logaritmo. Ya, eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, si me dijeran, o sea, la respuesta son 10.500 y yo quiero descubrir la x, entonces si es 10.500 es igual a 2 elevado a x, entonces yo tendría que decir, pucha, ¿cómo lo trabajo esto? Simplemente digo, logaritmo de base 2 de 10.500 es igual a x. Entonces eso lo puedo usar en mi calculadora. Pero si no lo quiero hacer así, está el GeoGebra, la opción y vale tanto, y se interseca con la función y encuentro el valor. Y lo puedo verificar. Y encuentro rápidamente la solución. Esos son los elementos que pueden ocurrir en esta función. Si es creciente o decreciente, ocurre de la misma manera. Ya eso es lo que deben tener más o menos claro. Porque vuelvo a repetirles, normalmente se preguntan estas expresiones.
También, importante leerlo, leer la función. Por ejemplo, si dicen que x está en años a partir de tanto tiempo, como por ejemplo el ejercicio que hicimos del censo, que hablaba del año 2013 que se hizo el censo en Estados Unidos, y a partir de ese censo se creó la función. Entonces alguien va a decir, pucha, si me preguntan por el 2020 ahora, como estamos ahora, yo no reemplazo por 2020, reemplazo por 7. Porque como en este caso la X es el tiempo, pero a partir del 2013 han pasado 7 años. O sea, yo no coloca los números, no coloca números tan grandes, siempre coloca números, las diferencias de los números, pero para eso es importante leer bien el problema. Si me dicen, la solución, no sé, por ejemplo, la población está en millones, entonces si aquí la respuesta, como respuesta me da 10, esos son 10 millones. Si la respuesta me dice 14,5, 14,5 millones. Si la respuesta está en miles, eh, si la respuesta, por ejemplo, es miles, vuelvo a repetir miles y me da la respuesta 30, son 30.000. Y en el caso de que estuviese haciendo el ejercicio, por ejemplo, me dice, ¿en qué tiempo la población será 250 millones? Entonces yo no voy a escribir y igual a 250 porque igual me va a dar solución, pero me va a dar un número muy lejos, muy lejano. Entonces yo escribo y igual a 250 porque yo sabía que la variable está en millones, porque el problema me lo indica. Lo mismo pasaría si está en miles. Si me dice, la variable y está en miles, en este caso la variable f o la variable g, sea cual sea el nombre que se le haya dado, está en miles. Entonces la pregunta es, ¿cuánto habrá 35.000, en este caso, bacterias? La reemplazo por 35, porque si no, mis valores de x son cada vez muy, muy grandes. Por ejemplo, aquí cuando dice 10.500, yo lo hice con un número exacto. Pero si le he dicho, la bacteria está en miles, yo lo hubiera reemplazado por 10,5. Entonces hubiera sido logaritmo de 2 de 10,5 igual a x. Hubiera encontrado otro número, no el mismo, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. No es lo mismo reemplazar un número con otro. En el caso de los logaritmos, a veces es permitido, pero solamente en contadas ocasiones. No, no siempre ocurre esa opción. Así que tienen que tener bastante cuidado cuando respondan este tipo de ejercicios. Y luego nosotros vimos, en este caso, otro tipo de funciones, que fue la cuarta y última tipo de función, que fue la función logarítmica. Eh, la función logarítmica es aquella función, f de x, que está en base a un logaritmo de una base cualquiera, de x en este caso. Recuerden las calculadoras, cuando la tecla log, esa tecla que tiene la calculadora, solamente es de log 10, de base 10. Hay calculadoras que algunas personas tienen que dice log y le aparece un cuadrito blanco. Esas o un cuadrito vacío. Esas calculadoras les permiten a usted escribir log y les va a aparecer un cuadro acá y un cuadro ahí. Esas son mucho más avanzadas porque me permiten cambiar la base. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esa calculadora y me dice logaritmo de 2 de 15, yo ahí aprieto el 2 y ahí aprieto el 15. Si tengo la calculadora, la otra calculadora que no me permite el cambio de base, tengo que escribir. Si yo quisiera saber el resultado, dice escribir logaritmo de 15 dividido logaritmo de 2. O sea, lo separo, el 2 que está pequeño abajo lo separo como un nuevo logaritmo y el número que está arriba también lo separo con un logaritmo. Y a los dos les va a dar la misma respuesta. El único problema es que uno tengo que apretar más teclas para llegar a la solución. Pero también puedo ocuparlos directamente con GeoGebra. GeoGebra igual lo permite. Los valores de x no puede ser negativo, ¿ya? Por ejemplo, acá yo no podría decir logaritmo de cualquier valor de menos 5, ¿ya? Me va a indicar error. Por lo tanto, va a ocurrir siempre eso, ¿ya? Eh, el logaritmo puede ser creciendo, puede ocurrir eso, ¿eh? ¿Ya? Pues, normalmente, eso es la función logarítmica concretamente, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, los valores de x no son negativos, pero la solución puede ser negativa. Y eso puede ocurrir. Ya puede ocurrir que me dé una respuesta negativa, ya, para el ejercicio. Entonces, acá a diferencia no, por la logarítmica yo puedo elegir cualquier número, pero nunca me va a dar soluciones negativas. Acá sí yo puedo elegir valores negativos a la x, pero la solución puede ser cualquiera. ¿Ya? Cualquier número que yo espera. Y el logaritmo se puede convertir en potencia, pero vuelvo a repetirles, chicos, recomendable, en este caso, si me dan los valores de x, o sea, llegar y reemplazar,
reemplazo en la calculadora, no me reemplace. No ocupen el GeoGebra para eso. Pero si lo quiero ocupar, lo puedo ocupar. Pero recomendación, no lo ocupen si yo voy a reemplazar. Ocupen el GeoGebra para cuando me dan la solución del ejercicio y yo no conozco la variable X, o la variable T, o la variable S, o la variable que sea la independiente. Entonces ahí obviamente el GeoGebra escribo, no sé, Y50 intersección con la función. Así yo lo voy a encontrar de manera más rápida el problema. Es como lo que normalmente ocurre. Entonces recuerden que la X tiene que ser sí o sí mayor a 0. Y eso va a tener que ocurrir en este ejercicio. Eh, la base también puede ser cualquiera, pero normalmente uno coloca bases igual que acá. Mayores que 1, menores entre 0 y 1. Ya normalmente uno coloca esos valores. Uno coloca bases negativas para que funcione la función. Eh, Eso es como lo general con los logaritmos. ¿Ah? Y recuerden que en la función logarítmica se pueden ocupar algunas propiedades. ¿Ya? Como si está como exponente, puede pasar multiplicando. Se podría hacer ese tipo de ejercicio. Entonces, como les repito, la mitad de la prueba es basada en funciones lineal y cuadrática, la otra mitad de funciones exponenciales y logarítmicas. Al igual que las pruebas anteriores, son de selección múltiple, si no me equivoco. Eh, y tener bastante cuidado, por ejemplo, si van a ocupar la calculadora para, sobre todo, el número de Euler, ¿no? Que es la E. ¿Ya? ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si me toca en mi prueba, me sale, no sé, E elevado a X, por decir, y después me dicen, X vale, por ejemplo, un ejemplo, vale 15. ¿Ya? Eso debería ir acá. Por ejemplo, ahí lo bajaré, E15. Y de ahí lo vamos a hacer en los lados. Entonces, ¿cómo calculo el E15? Entonces, yo en mi calculadora tengo varias formas de hacerlo. Una opción es lo siguiente. Escribiendo Shift. En este caso, vamos a buscar mi calculadora para indicarle bien ahí para las teclas, para que no se me olvide cuál es la variable que deben escribir. Shift. Y déjeme explicarle la letra. Ahí sí. Shift y después una tecla que se llama LN. Algunos le llaman IN, bueno, retire. Es LN, ahí se aparece así. Entonces aprieto Shift, LN. Entonces cuando apriete eso, me va a aparecer el Euler. Y va a aparecer el Euler de una manera especial. Y luego anoto en este caso el 15, en este caso. ¿Ya? Entonces, automáticamente la calculadora piensa eso. Y me va a indicar la respuesta. Otra opción, sin el shift. Aprieto alfa, que es una tecla roja. Luego el LN. Luego la opción elevado. Y luego el 15. Y ahí también me lo escribe. Esas son las dos maneras de escribirlo con calculadora. Pero si no, con GeoGebra lo puedo anotar. Entonces, ¿por qué a uno le coloco el elevado y a otro no? Porque si yo aprieto Shift LN, en este caso se apretó el Shift, la calculadora automáticamente piensa esto. Me crea así, eso me crea la calculadora. Pero cuando lo aprieto con el alfa, la calculadora piensa en Euler, no piensa en el elevado. Entonces eso deben tener cuidado cuando lo ocupamos. Entonces lo mismo acá en el logaritmo. Están los logaritmos de base distinta, pero también la función del logaritmo LN, ya que logaritmo natural. Y ese logaritmo natural es un logaritmo de base E, ¿ya? De cualquier número que sea. Eso es el logaritmo natural, para que lo tengan en cuenta. Y el número de Euler no es un número exacto, entonces es como un valor de pi. Por lo tanto, tengo que ojalá ocuparlo lo más completo posible
para poder desarrollarlo. Entonces yo podría responder cualquier ejercicio bajo esa premisa del logaritmo. Importante fijarse bien en las variables, saber cuándo reemplazar, todas las funciones vienen definidas. Si por algún motivo, chicos, alguno de ustedes está haciendo la prueba, porque son los errores que pasaron el semestre pasado, eh, cuando está haciendo la prueba no le aparecen los gráficos, porque eso ocurrió varias veces, que el gráfico no cargó. Usted me tiene que mandar una imagen, la saca un pantallazo o una foto, me escribe por Teams. ¿Sabe, profesor? Ahí estaba haciendo la pregunta, no sé, por la 21, por decirlo, y no me apareció el gráfico. Entonces, obviamente no puede marcarla, porque si no me salió el gráfico. Entonces ahí marca la respuesta. Me saca los pantallazos y me lo envía. Lo mismo pasaría si alguna respuesta se repite, ¿eh? Porque como son respuestas aleatorias, van apareciendo de forma aleatoria, puedo decir, la solución era 15. Y ya encontré la respuesta era 15. Voy a la pregunta A, vale 15, la pregunta B vale 10, la C vale 20 y la D, vi 15, ¿no? ¿Cuál de las dos marco? Porque lo más probable es que una me la considere correcta y la otra no, a pesar que las dos son correctas. Entonces, cuando ocurra eso, también me escriben mandan un mensaje por Teams o por correo, a lo mejor, mucho más concreto, más formal. Y me dicen, profe, la alternativa, no sé, por la pregunta 40, por decir los números, la pregunta 40 me indicó, digamos, a lo mejor la pregunta 5 mejor, me da la misma respuesta repetida, no sé cuál marcar. Pero marqué la primera nomás, pero para que sepa que me daba las dos respuestas iguales. Entonces vamos a suponer que la respuesta correcta era la solución que usted llegó, que era el 15, pero usted marcó la A, pero el sistema cobraba bueno la B, pero el número era el mismo. Entonces ahí después uno lo corrige. Entonces después es para evitar así como esos errores. Entonces usted me va escribiendo y después yo eso lo corrijo manual. ¿Cuándo no corregiría el valor? Si, por ejemplo, le dio dos respuestas, la respuesta era 15, la A y la D era 15, pero hasta la alternativa B es 10 y la otra alternativa 20, y la respuesta correcta era una de las otras dos, era el 10 y el 20. Y usted estaba seguro que la respuesta correcta era la de repetida. Entonces ahí no tendría puntaje, pero por eso se revisa. ¿Ya? Entonces esas cosas es importante que vayan escribiendo cuando realicen la prueba. Ya más allá que preguntas de cómo se hace, cómo sería el ejercicio y todo eso. Vuelvo a repetir, la evaluación va a estar lista de mañana, va a estar abierta de mañana a las 8 de la mañana, de 8 hasta las 8 de la mañana del día domingo, normalmente las hora 48 horas, cuando son dos intentos. En ese caso, jóvenes, cuando tienen dos intentos, vuelvo a repetirle, el segundo intento es completamente voluntario. Nadie lo obliga a hacer el segundo, ya no se sienten presionados. Si yo, por ejemplo, veo que me dio del 100% saqué un 80 y quiero quedarme con ese 80, se queda con el 80. Si quiere mejorar ese 80%, lo da. Si sacó un 30% y quiere volver a hacerlo para aumentar esa nota, igual tiene que tener bastante claro que si saca un 30, tiene un 30% y después saca un 100, son 130, lo dividimos por 2, es un 65%. ¿Ya? Entonces ahí mi nota, por ejemplo, parecer era un 2,1, por decirle, subió un 4. Entonces esa es la idea del segundo intento, que mi promedio suba, que mi nota suba. Entonces si me saqué un rojo, por lo menos al rasguñar el 4, ¿ya? O encontrar el 4. Entonces concretamente eso es la evaluación, ya para que no está pensada de esa manera. Si alguno, por ejemplo, no hiciera la prueba y sacara 0 puntos en el primer intento y después lo hiciera la segunda vez y le hiciera completamente correcto, lo más probable es que esa persona tendría un 3,5 de promedio. No alcanzaría el 4, pero sí tendría un 3,5. ¿Ya? Pero tendría una mejor nota que tiene un 1. Un 1,1 para ser exacto. Porque cuando yo ingreso, ya tengo una décima ganada, por si acaso, para que lo tengan en cuenta. El 1 es para las personas que no riendan la prueba. Más que nada, chicos, eso era lo que tenía que explicar el día de hoy, ya que durante todas las clases anteriores nos hemos dedicado a hacer ejercicio, problemas, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, alguna interrogante con algún
tipo problema en específico, ya que están todos en la plataforma. Usted entra a la opción de ambiente de aprendizaje, entra al curso y hay varias applets, podríamos llamarlo, de donde ven el ejercicio. Entonces usted va viendo, va entrando un ejercicio, no sé, por el UT0401, entra ahí, y ingresa ahí en ese ejercicio, lo hace, ve la respuesta, a ver si está correcta con lo que está haciendo y termina el ejercicio. ¿Ya? Entonces esas cosas les va ayudando para ensayar, para repasar un poco el ejercicio. Ya es la recomendación más o menos que les hago. Y ocupen el GeoGebra lo más adecuado posible. Si en algún momento consideran que no necesitan ocuparlo, no lo ocupen. Pero lo ideal es que la mayoría de las veces lo ocupen, lo resuelvan, ya lo puedan trabajar. No sé, joven, si hay alguna consulta, me la pueden realizar. Si no, hasta acá no vamos quedando la clase de hoy, porque hoy día era meramente repasar el contenido, porque ya la parte práctica depende completamente de ustedes. No saco nada con hacer más ejercicio si no han practicado, si tienen que practicar. Entonces, si no hay duda ni consulta, con eso vamos quedando el día de hoy. Vamos dejando la grabación hasta acá, que no hay. Y se pueden desconectando, ¿no? Si lo desean.